Ok, muchas gracias por la presentación y por supuesto que yo no soy de una extracción india, no vengo de India, así es que no tengo el histórico o la conciencia de lo que históricamente son Maya y Ravan. Así que fui al internet a buscar algo que pudiera para precisar. Y yo solo sé que Ravan y Maya los conozco de lo que Baba dice y de lo que me han enseñado. Así que vi en Madhuban, eh, mm, he visto en las villas, ahí me di una idea de lo que significaba al quemar una estatua de un Ravan con 10 cabezas, lo cual significa los 10 vicios en la forma, 5 vicios en la forma, en su expresión femenina y 5 en la expresión masculina. Así cuando vi a Maya, por internet, cuando busqué a Maya por internet, me dieron una civilización maya, que esa es la de acá. Es difícil para mí el saber lo que es esto, pero mi entendimiento de la maya es que ella es más como los vicios o la negatividad internamente. Y Ravan es más los 5 vicios que conocemos, que son la lujuria, la ira, la codicia, la avaricia, el ego, el apego, numerando los vicios, se, son sugeridos, se nos sugieren a través de los órganos de los sentidos y luego entran en su expresión. Así que los mecanismos de los vicios son algo que ha existido desde el inicio de la edad de cobre, según nosotros lo que sabemos, cuando el alma perdió su capacidad de ser consciente del alma, no tenía la conciencia de estar, de ser un alma y estaba en la conciencia del cuerpo. Y a partir de ahí empezaron todos los problemas que tuvimos, no tanto al respecto de peleas, aceptamos a Rábano, aceptamos los vicios, pues solo después cuando el sufrimiento se volvió mayor, conforme el ciclo siguió avanzando, que entonces se volvió importante, en cierta forma, el detener esos vicios. Y muchas religiones surgieron. Si ustedes son parte de la cristiandad, porque tal vez son europeos, crecieron con valores cristianos, verán que en la cristiandad hace mucho para pedirle a la gente que siga ciertos códigos de conducta que la religión propone. Y en muchas formas, verán, ninguno de estos son, ninguno de estos dura por mucho estas reglas, porque Raban, creo que Raban ha tomado, se ha vuelto más poderoso. Maya y Raban se han vuelto mucho más poderosos en los últimos 100 o 200 años, muy claramente. Así que necesitan tener un acercamiento diferente y el acercamiento de Baba, por supuesto, es completamente cortar cualesquiera que sean las mediciones intermedias y la pureza perfecta es la que nos va a ayudar a lograr la, la, el entendimiento maya, como dije, más desde la forma que yo lo veo y no voy a desafiar a quien entiende profundamente la palabra maya, lo que quiere decir. Mi entendimiento es que, digamos, para dividirlo,
como que Ravan son los vicios y Maya es lo que nosotros tenemos dentro, que es una ilusión, lo cual es incorrecto. Son mecanismos que tenemos que vienen de experiencias de temor, de sufrimiento, que básicamente están dentro de nosotros, cargamos con ellas por largo tiempo y hemos creado estos mecanismos para protegernos a nosotros mismos, para evitar que tengamos sufrimiento. Y Maya es en una forma, eh, es la ilusión de que creemos que las cosas son de una forma y son una forma completamente distinta. Vemos una cosa y realmente la situación es distinta. Los 5 vicios están en el mundo de ahora. Nadie es, de hecho, podemos estar seguros que estamos todos en el mismo barco, como si yo puedo decirlo de esta forma. El cómo expresamos estos vicios es de una forma muy personal y depende de nuestros propios sanskars, de nuestra propia personalidad. Baba subraya que el peor de todos los vicios es la lujuria. Y en muchas formas es muy correcto así, porque la lujuria tiene, trae papeles muy diferentes. La lujuria. Hace unos días Baba el Amorle habló solo al respecto de la lujuria y incluso podíamos tener la impresión de que no podíamos ir a la edad de oro sin su egoísmo, con su egoísmo, arrogancia, ego, lo que sea que, y no, y parecía que podíamos salirnos con todo esto, y el siguiente día son 2 Murlis que vinieron una tras la otra y que decía que no podíamos salirnos con los vicios. Así es que nosotros tenemos que conquistar a la lujuria, porque la lujuria es el vicio principal, el que toca a todos y cada uno de nosotros, porque está unido básicamente con la procreación, y eso nos ha tocado a todo el mundo a lo largo de los 84 nacimientos. En las edades de oro y plata, ahí la lujuria no existe. Y eso es lo que es interesante, que en la religión católica ellos tienen el concepto del ángel caído, Lucifer, quien es la visión católica de Ravan o Satán. Originalmente era un ángel, así que de hecho la lujuria comienza en una relación de amor en la edad de oro. La lujuria como un vicio no existe. Así esto es por lo cual es tan inusual con los otros vicios. Por supuesto, también ha sido parte de nuestras vidas. Nos, por ejemplo, la lujuria, perdón, la codicia, o la, tenemos un, o gula cuando estamos viendo una rebanada muy buena de pastel o de pizza que nos queremos comer y de repente decidimos que será mejor no comerla, es decir, que renunciamos, la pizza o el pastel no te sigue a la siguiente habitación, no va detrás de ti. Esa es una gran diferencia entre el vicio que tiene que ver con una relación tan cercana con el amor o con otras personas, o algo que, contrario a lo que es la gula, que eso depende mucho de ti.
Si tú no quieres comer el pastel, depende de ti el escogerlo. Y luego tendrás que aguantar, ya sea entender si es hambre o si es gula. Baba habló todo al respecto de esto en la Murli, que es algo muy interesante para terminar y cambiar hacia el vicio de la lujuria. En la edad de hierro se ha vuelto extremadamente violenta y casi todas las mujeres quienes son asesinadas ya sea por los esposos y por antiguos novios o por un novio, el feminicidio le llaman. Así que es un vicio que ha sido creado con una gran cantidad de lujuria. Y la ira, por ejemplo, surge con el egoísmo o falta de tolerancia. La gente sentirá tal vez que tienen el derecho de estar enojados, ¿por qué no? Y en cierto grado puede ser justificado, pero por supuesto puede conducir a la guerra, a situaciones de grande sufrimiento y relaciones dolorosas cuando hay ira. Pero la gula, la codicia, viene de este sentimiento de no tener suficiente. Pero luego, si no tienes suficiente y tienes hambre, como fue interesante en la Murli esta mañana, porque Baba pone eh, en muchos se roba la comida porque se tiene hambre. La gente no se sorprende, probablemente ni siquiera llamarían a la policía porque si tienes hambre y satisfaces una necesidad física básica, la gente no lo ve en la misma forma, no lo ve como gula. Y esto significa que es muy interesante de entender en cuando es mi gula un vicio de gula o es solo hambre. Sí, de hecho sabemos esto. Hace algunos años solía hacer una dieta y solía utilizar, solo podía beber líquidos por 10 días. Solo tomaba líquidos, no comía nada por 10 días. Y estamos acostumbrados a sentir hambre. Y mientras estaba durante esta dieta, yo solía sentarme en la mesa con otras personas quienes estaban comiendo y yo me preguntaría si no habiendo comido por 10 días sentiría hambre y si era hambre o era que solo me gustaba lo que veía en ese plato y que me gustaría comerlo. En esta forma me di cuenta o llegué a entender el cómo se siente, de hecho, pedirle al cuerpo si es hambre o qué es lo que se siente cuando el cuerpo tiene hambre, solo está tiene gula. Para todas estas cosas, para todos los vicios, tenemos que ver a nuestra propia experiencia, porque nuestra propia experiencia es lo que verdaderamente nos enseñará a cada uno de nosotros. Esto significa que tenemos que entender cómo Maya y Ravan trabajan a través de nosotros, en qué forma Ravan y Maya trabajan a través mío, qué oportunidades tienen. Una gran pregunta, por ejemplo, soy perezoso. La pereza y la negligencia, de hecho, no son vicios, pero son cosas que abren la puerta a los vicios.
hay que ser muy precavido y si eres perezoso y tu tendencia es a la pereza, entonces hay oportunidad, tal vez pudiéramos bromear de esto, pero si no te levantas lo suficientemente temprano para atrapar a Raban de, como niño, tendrás que estar muy despierto, muy consciente, si no de otra forma no lo vas a poder atrapar. Que también se puede llamar determinación, por ejemplo. ¿Cuál es mi nivel de energía? ¿Qué tan energética? Por tanto, es importante fortalecer tu determinación. Tenemos dos partes de la misma. Estamos atrapando a Maya o a Raban y las debilidades pueden haber y sí, están ahí. Y la otra parte es fortalecer la determinación también, verificando mi propia forma de autorrespeto. Yo personalmente creo que el autorrespeto tiene mucho que ver con ello. Hay veces cuando yo, honestamente, esto fue mucho antes de que yo pensaba, ¿cómo es que la gente puede permitirse a sí misma hacer estas cosas que básicamente eran muy negativas y yo no me permito a mí misma hacerlo? Y yo pensé que en ese tiempo yo tal vez era tonta y me estaba perdiendo eso, pero había una pequeña voz dentro de mí que yo le llamaría mi conciencia, mi autorrespeto no quería inclinarse a ese tipo de conducta que yo no pensaba que fuese muy elevada. Así que mucho depende de tu visión, de lo que es tu visión de ti mismo, que es lo que muy fácilmente te puede conducir a la manipulación de Raban. ¿Y en qué grado, por ejemplo, yo identifico algunos de los vicios diciéndomelo a mí mismo, desde el punto en el que me encuentro, es parte de mi identidad? Eh, la tendencia a tener apego, ¿en qué grado yo realmente me doy cuenta de que es peligroso? ¿Cuán dependiente soy yo de otros, de mi estabilidad emocional? Eso es algo que es muy básico y que depende de cuán fuerte soy, cuán independiente soy. Y todo esto les va a permitir, todo esto va a permitir que puedan aceptar a estos vicios como algo que es necesario en la vida. Si la idea de tal vez querer dejar ese vicio pudiera ser extremadamente difícil de considerar, muchas personas están muy, muy apegadas a hacer cosas en grupo. No, la soledad o el estar no acompañado es muy difícil. Eso pudiera ser tal vez la, el verde de Semaya, creo que fue lo que dijo. Yo necesito fortaleza, una virtud, un poder para poder reemplazar el vicio que estoy deseoso de dejar. Pero no solo puedes hacer hoyos en ti mismo, si solo quitas esto, quitas aquello, lo demás allá, vas a terminar como un pedazo de queso gruyere con hoyos, perdón, dentro de él. Si vas a eliminar algo, tal vez debes encontrar con qué reemplazar a esto estructuralmente pensando qué funcionará si yo utilizo una de las virtudes de Baba. Así que comienzo a desarrollar la virtud. Cuando es tiempo y que sientes que has desarrollado la virtud, entonces entregas el vicio.
y habiéndolo reemplazado antes de haberlo dicho, vas a sentir mucho mejor. Por ejemplo, un poco de arrogancia, que es otro vicio. La arrogancia pudiera parecer muy difícil de renunciar a ella, porque la arrogancia es lo que verdaderamente te permite obtener las cosas de la forma en la que las obtienes. Las obtienes a tu propia forma, como se dice en inglés. Y yo he tenido una experiencia muy poderosa al respecto de esto. En una estación de tren, hace muchos años antes de ser Brahmin, y había un tren muy temprano y llevábamos mucho equipaje, íbamos a ir a esquiar y había un equipaje masivo y esta mañana no había, y yo hice una escena definitivamente en la recepción, bueno, en el, en la, donde lo atendían a uno y cómo era posible que no hubiera carritos para llevar. Y me dijeron, eh, y me dijeron que podía ir porque no podía tener los carritos, que porque y que no estaba permitido porque yo no podía utilizarlos mejor, pero creo que amedrenté tanto a las personas de equipaje porque sabía que si no, no iba a llegar a tiempo, entonces los convencí de poder hacer eso. Entonces, eh, después de ello, me senté en el tren y me dijo, cuando nos sentamos, me dijo, yo nunca había visto de ti esto. Y, y entonces estaba impresionada y me dijo, no sé de dónde sucedió. Y dice, yo sabía que teníamos que tomar el tren y era la única forma en la que podríamos nosotros tomar el tren. Y creo que a veces la arrogancia tiene a veces esa forma. Y cuando yo estoy decidido a dejar ese poder y tomar mi propio poder para salir con la, para que las cosas resulten a través de la arrogancia, así que puedo yo volverme la encarnación de la determinación con dulzura. Y por lo menos para mí hubiera sido mucho más difícil de lograr. Yo no tenía la capacidad o las virtudes de Baba en esos días. Era adolescente, pero la escena era tan increíble que quedó en mi mente. Y yo diría que tal vez todos ustedes pudieran recordar momentos en sus vidas, si lo piensan, en los que los vicios tomaron, les tomaron y los utilizaron. Y por supuesto, el ego en latín se dice ego sum, quiere decir yo soy, es la expresión de yo, muy claramente. Baba dice el yo, el, yo de conciencia de cuerpo es el que está hablando. Y ese es de una conciencia física de yo. Y el ego necesita ser construido, perdón, necesita ser eliminado. Eh, lo que está tocado por la conciencia del cuerpo. Entre más nos volvemos conscientes, más los vicios van a empezar a disminuir su fortaleza y van a estar mucho más bajo control. Los voy a ver venir mucho más fácil. Hay muchas más razones para mantener vivos a los vicios, y puedo decirlo, porque son incentivos para eh, en cierta forma han sido muy pacíficos, por eso es que han durado tanto, por eso es que Raven insiste tanto. Así es que, ¿en qué grado? Otra pregunta debo hacerme a mí mismo, ¿en qué grado yo me rehúso a Raven en mi vida? Siento desagrado,
de los vicios. Tengo desagrado. De nuevo, como dije, la religión nos ha avergonzado, atemorizado al respecto de cosas como el infierno. Yo fui a un convento católico, estuve estudiando en un convento católico cuando fui niña y yo tenía muy poco entendimiento de cómo se vería Rama. Por supuesto, la historia comienza con Adán y Eva, donde Adán y Eva fueron los primeros que hicieron ese error final de la conciencia del cuerpo y nos iniciaron a todos en el camino de la lujuria y todos fuimos sacados del paraíso. Y mi pregunta para las monjas en esos días era, que me parecía una pregunta muy lógica, tenía aproximadamente 10 años, pregunté de la lujuria, ¿qué pasó con los abuelos de Adán y Eva? Deben haber, por supuesto, vivían una vida perfecta, no cometieron errores, no fueron sacados del paraíso. ¿Eso cómo se vería? Y ninguna de las monjas ni sacerdotes pudo responderme. Y la pregunta permaneció hasta que llegué a Brahma Kumaris, porque los católicos tienen un pedazo de la historia, un pedazo del ciclo. Así que Ravan, yo veo Ravan muy claramente, no que todas las religiones, veo que todas las religiones están perdiendo poder, pero veo que Ravan está empezando a gobernar. Cada vez hay más egoísmo, arrogancia, decepción y toda esta negatividad nos están poniendo sus garras sobre nosotros. Así es que pueden preguntarse cuál es el beneficio que hay de esto en entregar los vicios. Puede sonar como una pregunta loca, pero de hecho es así porque está, necesitamos tener la motivación correcta. ¿De dónde viene mi motivación? Como por ejemplo con el burro. Si quieren que un burro se mueva, los burros son famosos de esto, pueden golpearlo por detrás, que por supuesto por el dolor va a avanzar, pero el dolor no es una buena motivación, no es una motivación pura porque no te empodera y no lo harás comúnmente. Tal vez lo puedes hacer 2, 3 veces si es que es necesario, pero si tú cuelgas una zanahoria delante de la nariz del burro, este avanza porque está siendo incentivado a comerse la zanahoria. Esa es una muy buena forma de hacer que el burro camine. Así es que para mí, ¿qué es la zanahoria? ¿Qué me incentiva a avanzar en el conocimiento de Baba y a rechazar los vicios y a adquirir virtudes? Es solo una cuestión de hacer agujeros en nosotros mismos, quitando lo negativo. Sino tenemos que pensar cómo nos vamos a sentir cuando tengamos esos hoyos. Así es que yo tengo que entrar a algo que verdaderamente me motive, porque Baba habla mucho al respecto de la edad de oro, de la Ryan. Es el mismo asunto para mí, como que en Rabanimaya yo no tengo ese antecedente y así que yo solo sé lo que me han enseñado al respecto de la Raya. Solo Baba y la familia son los que me han hablado de ello. Y yo lo puedo entender, para ser muy honesta, al no haber crecido en esa cultura verdaderamente no lo entiendo. Y no entiendo qué son Lakshmi Narayan, aparte de que básicamente es la perfección humana.
pero no estoy interesada en la forma en la que se presenta a mí el, el terciopelo y las joyas y no me inspira personalmente. Esto es algo muy personal. En lo que yo estoy interesada es en su experiencia de la vida, cómo es la vida en la edad de oro. Y ahí es donde tienen que tener un profundo pensar de qué se sentirá tener una vida pura, un journey, rumiar, de hecho ser absolutamente sin vicios, la vida que vivimos y una dicha muy sencilla que viene de algo que es muy simple, muy sencillo, muy fácil. A esto es lo que le da sentido a mi objetivo de la edad de oro. Si yo acaso me quiero motivar y por supuesto esto significa que hay que poner empeño de descubrir su bueno y la imperfección. Perdón, lo bueno en la perfección, no en la imperfección. ¿Qué es lo bueno en la perfección? La gente quiere cosas muy complicadas en estos días. Una de las cosas que se darán cuenta, quieren mos- mostraban unos muy buenos shows del pasado que fueron muy, muy, muy famosos, que fueron muy exitosos. Y yo vi todo esto, por supuesto, en blanco y negro. Y vi estos programas y pensé, ¿cómo es que posiblemente pudiéramos pensar que esto era entretenido? Era tan aburrido, todo era tan lento. Y en ese tiempo yo estaba en el negocio del espectáculo y las imágenes ahora vienen mucho, mucho más rápido. El ser humano necesita estímulos mucho más rápidos, de otra forma lo vamos a encontrar aburrido. Y esto se ha vuelto muy, muy complicado y por supuesto no solo es complicado, sino que conduce hacia la confusión. No siempre podemos estar en algo lineal, nuestro pensar. Y por supuesto, son las oportunidades para Maya y Raven. Yo personalmente tiendo normalmente a hablar muy rápido, a pensar muy rápido, y no hay mucha gente así. Por supuesto, no puedo entender cuando Maya entra ahí, antes de que yo, de hecho, ponga el freno y pueda atrapar a Raven y darme cuenta que algo sucedió. Este acelerar de la conciencia y de nuestra conciencia no nos ha ayudado, pero durante el confinamiento, durante el COVID, yo decidí hacer algo que me inspirara y comencé a buscar en la computadora porque era todo lo que tenía como compañía. Empecé a buscar la belleza. La belleza depende de la persona que está mirando o escuchando. La belleza es percibida en cierta forma a través de los órganos de los sentidos y por supuesto la persona está percibiendo, lo que cada persona está percibiendo es diferente. Cada uno de nosotros percibe la belleza en una forma distinta, lo cual es encantador. Y yo solo miré a la belleza busqué belleza en la naturaleza, en los pensamientos, en los conceptos,
en el arte, belleza en belleza a través de los oídos, lo que yo escucho, el, el tipo de música que a mí me gusta, el tipo de música que yo aprecié, fue lo que escuché en ese tiempo. Pero esa percepción que era para mí, era lo que estaba haciendo mi estado de conciencia. Me sentí increíblemente liviana, increíblemente cercana a Baba. De hecho, no leía clases Brahmin en ese tiempo, solo me gustaba, pensaba en ello. La belleza es omnipresente en la Edad de Oro. Y sin, de hecho, pensar en la Edad de Oro me proyecté en una percepción de lo que pudiera ser o sentirse el poder. Y por supuesto, podemos hablar de belleza física. Muchos hemos escuchado y aprendido cosas sorprendentes. ¿Quién hubiera sabido que nuestras propias razas, clanes, gente, quienes físicamente son extremadamente hermosos? Yo nunca escuché, solo les estoy diciendo, nunca escuché de los, no sé ni qué fue lo que dijo. Como una raza, los, son un tipo, creo que habló de judíos. Todos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, son extremadamente hermosos. Aprendes tantas cosas que es sorprendente, hay tantas cosas que te sorprenden, que te abren a todas las cosas que no sabía, que no percibía. Así que, por supuesto, mucho de ello traería a mi personal percepción de la belleza mucha armonía. En cierta forma, los sentimientos, la negatividad me ponen en un nivel diferente. Y esto lo encontré muy motivante. En lugar, que viene de la percepción original, del pecado original. Y como provienen de un antecedente cristiano, pudieran estar obsesionados con las debilidades que tienen, estar nunca, no pues, ser lo suficientemente fuerte para hacer esto, nunca seré bueno como para hacer aquello. ¿Y qué es lo que erraban? Esto no ha sido verdaderamente útil. Es qué tipo de potencial tienen ustedes que puede ser útil para la edad de oro. Y si el que ve atrás ve la identidad, no es lo que hace Pava, no ve el cuerpo, ve al alma. Nosotros absolutamente nos obsesionamos con las dificultades, los vicios que tenemos. Y originalmente, por supuesto, somos puros. Si tenemos un pecado original, podemos decir que también somos originalmente puros. No estar siendo influenciados por la negatividad. Maya, por ejemplo, ella viene más de un temor pasado, un dolor pasado, y de esta forma nosotros vemos las cosas a través de
de unos lentes distorsionados y vemos unas cuantas cosas de acuerdo a esas experiencias pasadas. Y yo firmemente creo que hay mucho de esto aún en la familia Beca. No hemos profundamente entendido, sabemos que está ahí, cuando en América, en- cuando yo fui bailarina y esperaba que podía cambiar de carrera, ahí empecé a buscar en la psicología para hacer esa carrera. Eh, Me sorprendí de cómo el 90% de las familias son disfuncionales. Los roles que están actuando no son precisos, no son saludables, no son correctos. Y esto nos lleva a creer cosas que no son precisas de nosotros mismos y le vamos a relatar a otros al respecto de esta identidad imprecisa. Y esto crea mucha dificultad en las relaciones y temor. Así que esto es la ilusión. Bebarraban una malla inexpresiva. Podemos tener algunas ideas de lo que es maya, pero yo lo veo como esta emoción de no ver las cosas en la forma en la que nosotros debiéramos, en la forma que verdaderamente son. Por supuesto, la primera ilusión es que nosotros somos un cuerpo. Ese es lo que em, se volvió la fuente, si pudiera decir, de toda nuestra negatividad, porque es tan completamente lo contrario a lo que es lo verdadero, como Baba nos dice. Por ejemplo, la primera que nos hace ver las cosas completamente diferentes es cuando tenemos miedo a la muerte. Por ejemplo, para el alma la muerte es imposible. Ese es algo, esa es una gran diferencia. No es sutil, es dramática. Si no pueden morir, tienen que ver la vida con una visión completamente diferente. Es absolutamente asombroso. Así la cosa al respecto de Maya y Ravan es que nos engañan porque nosotros caemos de nuevo en el sentimiento natural de la conciencia del cuerpo. Así que ¿en qué grado veo a Maya venir desde la distancia? Baba nos estimula a estar despiertos y alertas para ver a cuando venga Maya. Y por supuesto, el cómo ya Ravan está utilizando mis sanskars en una forma viciosa. Tengo que estar consciente de todas estas cosas y mantener mis ojos verdaderamente muy abiertos. Así que cuando yo veo a Maya y a Ravan venir, Baba no tiene miedo del hecho de que nosotros tenemos debilidades. Creo que esto es de nuevo. Yo vivo en Roma, y es que lo veo también en muchos estudiantes que son católicos y hay mucho de la cultura que les ha influenciado por la religión católica y hay verdaderamente hay un verdadero temor de ello. Me he dado cuenta también cuando he dado el curso de 7 días y he llegado cuando hablamos al respecto del amor y hablamos de Baba y la gente comienza a expresar inquietud, desagrado.
eh, ven dentro de sus bolsas y buscan pañuelos y pueden ver que están complicados con la idea de Dios. Estos somos nosotros, viendo en dónde está tu malla, porque cuando tú estás enseñando, esto es una materia completamente diferente. Cuando enseñas, tienes que estar completamente consciente de dónde están los vicios de los otros y de dónde no puedes dar el conocimiento a alguien que tiene miedo, a alguien que admira su devoción hacia Dios. Así es que tenemos que descubrir básicamente, eh, descubrir, Baba no tiene miedo de nuestras debilidades. Eso, Baba es extremadamente lógico. Nosotros no somos así de lógicos. Él ve nuestro potencial y, y cómo se esconden todas estas cosas. Eh, el esconder no es parte de mi papel. ¿Por qué tendría yo que esconderlo si él no está preocupado por ello? Esto es algo en lo que pensaba un día cuando estaba meditando. ¿Por qué nosotros, no sé si es algo que viene de nuestra parte devocional, cuando nosotros teníamos miedo de Dios? No tenemos miedo de Maya Raban, tenemos miedo de Dios, tenemos miedo de su crítica. La idea era que si soy, habla de si me degrado y me voy hacia el cielo, o si me degrado y me voy hacia el infierno. ¿Cómo esto puede impactar su subconsciente, su mente subconsciente? También nosotros tenemos que ver cuántas de estas creencias falsas aún las estamos cargando. Tal vez algunos de ustedes puedan tener estas creencias falsas con una falta de autorrespeto. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Se basa en algo que dije hace años o está basada en su propio entendimiento? Y por supuesto, si entienden, pueden carecer de autorrespeto, pero pueden también tener muchas cualidades. ¿Y qué grado ustedes ven a sus cualidades? Escríbanlas en un cuaderno, solo escríbanlas y pésenlas contra los defectos y dense cuenta de que esas cualidades no son tan funcionales cuando son impuras que cuando son puras. Cuando son puras, verdaderamente son poderosas. Es solo una cuestión de pureza, porque dentro de nosotros tenemos las trazas de nuestra forma completa. Podemos utilizarlas, las podemos utilizar al inicio de este ciclo y al final del ciclo y regresaremos a usarlas de nuevo en el siguiente ciclo. No tenemos que inventarlo de la nada, ya está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es limpiarlo y confiar. ¿En qué grado hicimos un hermoso ejercicio el fin de semana pasado en una conversación? Inténtenlo alguna vez, en una conversación con la forma completa. Y mi forma completa me dijo a mí, es algo muy interesante, debo preguntar, mi forma completa me dijo, ¿por qué no confías en mí? Yo no sé, siempre he sentido
que hay algo que no he entendido, que he olvidado, que aún no he hecho y como consecuencia tengo estas cosas. Pero lo interesante es que mi forma completa no tiene dudas. Así que tenemos que descubrir en esta forma nuestras fortalezas. Wendy, esto fue maravilloso, especialmente lo que compartiste al respecto del autorrespeto. El tiempo ya casi terminó, pero no quisiéramos dejarte. No veo ninguna pregunta aquí. El ejercicio que dijiste al final al respecto de hablar con tu forma completa es algo muy, muy interesante y creo que todos en los centros deberíamos de hacer eso. Y no solo en el centro, sino por sí mismos. Pueden hacerlo por sí mismos, se hace en silencio. No necesitas, les voy a decir, es algo que se hace en la forma lógica. Es un proceso, es que tomas dos charlas, uno de una tuya y una de tu forma perfecta. Cuando tu forma perfecta o completa te habla a ti, te sientas, se hacen dos sillas, perdón, no. Cuando él está hablando, te sientas, cuando tú estás hablando, te sientas en tu silla y de hecho es muy interesante para cambiar tu estado de conciencia, para que te des cuenta de que son dos cosas diferentes. Es algo muy sutil, pero es algo distinto, es algo muy bueno y lo puedes hacer por tanto tiempo como se dé tu conversación, pero asegúrate de que lo escribas. Este es un proceso lento, una conversación lenta, pero el resultado es hermoso, el resultado es sorprendente, porque es por eso que te necesitas sentar en dos sillas, porque tienes que captarlo.